Buenas noches. El proyecto de ley por el derecho a la vivienda se prometía como una de las leyes estrellas del Gobierno de coalición PSOE-Podemos en esta legislatura. Después de varios tiras y aflojas, el Consejo de Ministros daba luz verde al texto en febrero de 2022, pero un año después la norma aún no está lista. Sí se encuentra en su recta final de tramitación parlamentaria, en trámite de ponencia, el último órgano que tiene que revisar el texto para pasarlo de ahí al Pleno del Congreso y después al Senado. ¿Verá la luz esta ley antes de que acabe la legislatura? Es toda una incógnita. La ley de vivienda ha sufrido ya varias parálisis en los últimos años y el Gobierno de coalición no pasa por uno de sus mejores momentos. Pero esta norma ha sido clave en negociaciones entre ambas formaciones, como por ejemplo en el acuerdo de los presupuestos. Y en un año electoral como este sería una excelente carta de presentación para ambas formaciones. Por eso el Gobierno acelera ahora las negociaciones para cerrar los flecos que quedan, que no son pocos y son también de gran calado. Por eso, en esta noche, aquí en el Inmobiliario a Fondo, queremos que ustedes conozcan las claves de esta ley y, sobre todo, queremos que conozcan cómo les afectará, ya sean propietarios o inquilinos de una vivienda. Sin duda, analizaremos en profundidad el tope de los alquileres, la medida estrella de esta norma y que ha centrado casi toda la atención mediática y de la opinión pública. ¿Es la medida que necesita el mercado del alquiler en España? ¿Cuáles serán sus consecuencias? ¿Ha funcionado esta medida en otros países? Nos lo explicaría aquí, en nuestra pizarra, uno de los economistas más conocidos de nuestro país, José Carlos Díez, aquí en el Inmobiliario a Fondo. Pero la ley de vivienda incluye muchos más cambios que afectarán a los propietarios de vivienda. Por ejemplo, se reduce la bonificación fiscal del 60% si tenemos una vivienda en alquiler al 50% de forma general y solo se podrá incrementar más allá de este porcentaje si se alquila dentro de determinadas condiciones. O, por ejemplo, el ayuntamiento de su localidad podrá aplicarle un recargo del 150% en el IBI si tiene una vivienda a su nombre que esté desocupada durante los últimos 2 años. Hay muchas más medidas, todas ellas las queremos analizar aquí, en el Inmobiliario a Fondo. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Como les comentaba, esta noche nos acompaña José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, además de conferenciante, columnista y muchas cosas más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, José Carlos. Un placer, como siempre, Beatriz. Bueno, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito cuáles son las consecuencias de controlar el precio de los alquileres desde el punto de vista económico. Bueno, primero explicar por qué se está produciendo el fenómeno y siempre es muy complicado, pero especialmente está habiendo un proceso de urbanización a nivel mundial y en España también. Se está concentrando mucho la población en muy pocas ciudades y fuera de esas ciudades tenemos el problema contrario, o sea, lo que hay es una caída del precio de la vivienda, exceso de oferta en las zonas rurales despobladas, ¿no? Por lo tanto, vamos a centrar el problema en las ciudades que están recibiendo la población, ¿no? Y hay medidas para intentar frenar esos procesos, pero es difícil, ¿no? Porque la gente decide vivir donde quiere, estamos en una democracia y, ¿no? Y los economistas intentamos explicar cualquier mercado con un gráfico sencillo del precio y la cantidad de viviendas y lo que decimos desde hace ya más de 100 años es que la demanda tiene una pendiente negativa, que significa que cuando tú pones el precio muy alto hay muy poca gente que está dispuesta a pagar ese precio o que puede pagarlo en el caso de la vivienda, y cuando lo pones muy bajo pues la demanda es mayor, ¿no? Y en el caso de la oferta, que es los promotores y los propietarios y los que tienen la propiedad de las viviendas, es al revés, ¿no? La oferta tiene una pendiente positiva, por lo tanto, cuando los precios son muy bajos es muy poco rentable invertir en vivienda y es muy poco atractivo, y cuando son muy altos, pues la cantidad de viviendas ofertadas son mayores, ¿no? Por lo tanto, estos juegos de oferta y demanda se producen diariamente. Siempre que vemos un anuncio en una web, entramos, pinchamos, tú estás interactuando en la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuál es el problema del mercado de la vivienda? Pues que es un mercado muy particular, ¿no? Estos tipos de gráficos funcionan muy bien en el mercado de las naranjas o en el de la merluza. Pues llega la merluza en el día, la merluza se pone mala y hay que comérsela, ¿no? La puedes
congelar, lo hacen en barritas, bueno, pero tiene un límite los bienes perecederos. Las viviendas duran cientos de años, ¿no? Tenemos viviendas en el centro de Madrid de hace 200 años, Omar, y el barrio de los Austrias, o en Alcalá de Henares, donde yo tengo la universidad, pues hay viviendas de hace 700 años en la zona de la Judería. Y dos, el mercado de vivienda en propiedad y de alquiler interactúan. De hecho, hay mucha demanda no satisfecha en este momento que vive de alquiler que le gustaría comprar. O sea, y te lo cuentan y hay encuestas y claro, esos dos mercados se interrelacionan. Primero, porque el precio de los dos te puede llevar a la decisión de alquilar o de comprar. Y segundo, porque la vivienda también es un bien de inversión. O sea, aparte de un bien de primera necesidad para vivir, es un bien de inversión donde muchos inversores deciden parte de sus ahorros. En el caso español, espectacularmente, somos el país del planeta que más invierte en ladrillo, o sea, el mayor porcentaje de concentración de nuestra riqueza en ladrillo está en España, desde los condestables de Castilla. O sea, que es la fuente de ahorro de los condestables pudieron invertir en I+D y hacer otras cosas, ¿no? Y se hicieron una casa que era el Cordón en Burgos y una capilla en la Catedral, ¿no? Y eso no ha cambiado. Llevamos 4 burbujas inmobiliarias desde el año 60 en España, entonces el ladrillo nos pone, ¿no? ¿Por qué? La gente tiene casas de segunda residencia a 8 kilómetros de su ciudad, ¿no? O en la playa del Saler y viven en Valencia, o en Burgos y se van a un pueblecito de al lado como es Alcor de la Llana, que es el pueblo de mi familia, y eso solo pasa en España, la verdad. Pero ¿qué está pasando en este momento? Pues seguramente que el mercado de la vivienda no funciona para toda España, funciona para una ciudad y no para cualquier ciudad. Cuando tú vas a demandar una vivienda, vas a buscar un barrio concreto, y cuando no te gusta ese barrio o no puedes acceder a la vivienda, vas a buscar alternativas y sustitutivos. Entonces, este gráfico funciona bien para el barrio de Las Tablas. Entonces, si tú vas a ver el mercado de la vivienda en el barrio de Las Tablas, pues esto funciona bien. Entonces, la oferta es la que es y la demanda es la que es. Y ahí los precios interactúan y funcionan. ¿Qué está pasando? Pues que hay mucha presión de demanda porque viene mucha gente a vivir a Madrid y la oferta tiene una capacidad de respuesta muy lenta, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley lo que viene a establecer son zonas tensionadas. No va a ser el control de alquiler generalizado. Claro. Es determinadas zonas. ¿Tú crees que esto es una solución para, por ejemplo, en el centro o zonas como Las Tablas aquí en Madrid, que es verdad que es otra zona con precios tanto de compra como de alquiler muy altos? ¿Crees que esto puede funcionar, el establecer determinadas zonas? Bueno, en este escenario, lo que sabemos los economistas, y esto lo controlamos bien, hay otras cosas que no las controlamos tan bien, pero el tema de la oferta y la demanda, esto lleva miles de años, ¿eh? En mi facultad hace 500 años ya se escribía de los precios, de la oferta y de la demanda, o sea que esto lo sabemos, ¿no? Cuando tú limitas un precio, que es el modelo comunista o de planificación, o bueno, Franco tenía también un modelo de planificación y era fascista, ¿no? El modelo de planificación económica donde tú fijas el precio, pues hombre, si tienes la suerte de fijar el precio justo donde está el equilibrio de mercado, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el problema de los mercados? Que todos los días, en todo momento, interactúan y cambian. Entonces, no hay capacidad de un planificador para poder controlar la visión. De hecho, en el Capital de Marx no había planificación. En el Capital de Marx, que está basado en el libro de David Ricardo de la tributación, había oferta, había demanda y había precios, o sea, había mercado. Este invento de la planificación en el que está ahora Podemos es un invento posterior, no es marxista, ¿vale? Yo solo por apuntar. Y el otro extremo, en un mercado tan peculiar como este, del ultraliberalismo, donde tú quitas cualquier tipo de intervención pública y dejas que la oferta y la demanda interactúe, tampoco funciona, porque tú en muchos casos no puedes resolver el tema de oferta. Por ejemplo, en el centro de Madrid hay una presión de demanda brutal, ¿no? Y todo el mundo quiere vivir en el centro porque es una ciudad maravillosa, entonces es mejor quitar el desplazamiento. ¿Qué pasa? Pues que o te pones a construir en altura y empiezas a hacer rascacielos como en Nueva York, ¿no? O no puedes vivir en el centro. ¿Cuánto tardas en demoler un edificio antiguo, pedir el permiso de cambio de uso, volver a construir, lanzar un rascacielos, vender las viviendas y tenerlas en disposición? De esto hemos hablado mucho aquí. 20 o 30 años. Entonces,
un No es una mercado solución. donde la oferta es tan rígida no puede interactuar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ir a una solución mixta, pero lo que sí sabemos es que la solución del control de alquileres no ha funcionado nunca. Y no ha funcionado, José Carlos. No ha funcionado ni en Alemania. Exacto. O sea, Es si que la es lo- planificación no ha funcionado en Alemania, no va a funcionar en España nunca. Cuéntanos un poquito la experiencia, tú como economista, que tienes una visión global pues, en países o ciudades como Berlín, en California. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas ciudades donde ya el control de precios se aplica desde hace mucho tiempo? Bueno, el caso alemán es el más reciente, es de hace pocos años. Quedan excluidas en el control de precios de alquiler las viviendas de nueva promoción para que no haya desincentivos a la inversión residencial, y quedan excluidas las viviendas en reforma. Entonces, claro, ¿qué es una reforma? ¿Cambiar una ventana es una reforma? Claro, es que es Bueno, una por ley... aquí es donde se está colando Bueno, pero justamente en ¿por Berlín. qué la planificación no funciona? Porque es muy difícil planificar un mercado. O sea, defíneme reforma de una vivienda. O sea, cambio la cerradura de una puerta y ya es una reforma. Claro, entonces, no, te tengo que decir qué es una reforma, cómo se especifica. Bueno, pues cuando lo especifique, yo he vivido en Cuba hay registro de la propiedad y hay propiedad de las viviendas. Lo que pasa es que no les dejan hacer con la vivienda nada y tienen que pedir autorización administrativa. ¿Qué pasa en Cuba? Pues que uno va por La Habana, ¿no?, y las viviendas se caen, porque llevan 60 años sin invertir, sin acumular capital, especialmente en las zonas de alquiler. Lo vivimos en el centro de Madrid, ahora estamos viendo muy caro el barrio de Chueca. Yo empecé a trabajar en Gran Vía, iba a comer a Chueca en el año 98, las casas en Chueca se caían. Estaban apuntaladas, porque estaban en renta antigua y porque el promotor había dejado de invertir porque no era rentable, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas un equilibrio? En el caso de Alemania no ha funcionado, ¿no? Sigue habiendo los mismos problemas de vivienda que había antes de empezar la ley. Y los precios suben más que aquí. Y los precios están subiendo por esto que hemos dicho, y en lo que han hecho en Estados Unidos, que es menos intervencionista, es poner un límite al crecimiento del precio, ¿no? Que han puesto inflación más 6 puntos. Bueno, pues si la inflación en California el año pasado fue del 9%, pueden subir un 15% el precio de la vivienda, ¿vale? Entonces, no hay experiencias que hayan funcionado nunca en la historia de la humanidad de un sistema de control de alquileres y de planificación de precios. Entonces, ¿podemos ir a otras medidas de intervención pública? Sí, pero no la de planificación. Pues de esto vamos a hablar en la mesa, de otras medidas, no solo desde el punto de vista de la intervención pública, sino también de la privada. José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Te invito ahora a que te unas a nosotros a la mesa de análisis, que sé que tienes poquito tiempo, pero me gustaría que profundicemos en todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. Un placer. Continuamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Esta noche me acompañan en la mesa de análisis, además de José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas noches otra vez, José Carlos. Buenas noches. También me acompaña a mi izquierda Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, empresa especializada en la gestión integral del alquiler de vivienda. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Y a mi derecha, José María Basáñez, presidente de Tecnitasa, que es una compañía de valoración, consultoría y sostenibilidad. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, me gustaría un poquito retomar el tema que analizábamos con José Carlos en la pizarra y analizar, Antonio, porque vosotros estáis en el día a día con los propietarios, en el día a día con la gestión de alquiler, ¿qué consecuencias calculáis con datos, con porcentajes que podría provocar el que se implante la ley de control de alquileres a nivel nacional? Porque ya tenemos la experiencia en Barcelona. Bueno, ya no solamente lo que calculamos, sino lo que estamos sufriendo, porque solamente el hecho del anuncio de la ley lo que está consiguiendo es bueno, que muchísimo inversor institucional deje de poner su granito de arena en España y bueno, pues se vaya hacia otros mercados más friendly, como puede pasar, como está pasando con Portugal. Con lo cual, la primera consecuencia de una ley como esta, que todos sabemos que no va a traer las consecuencias anunciadas, es un desaliento en la inversión y, por lo tanto, menos oferta. En el caso de Barcelona vimos claramente cómo se erosionó la oferta. La que salía era una oferta de muy baja calidad con respecto a los precios máximos que permitía la ley y cómo se redujo bueno, pues significativamente dicha oferta, ¿no? Estamos hablando que en los portales inmobiliarios se redujeron incluso un 75% la oferta existente. Y por lo tanto lo que apareció fue economía sumergida, picaresca y desprotección para el inquilino. Con lo cual los efectos que vimos en Barcelona con una limitación de precios fueron los contrarios a los anunciados, con un perjudicado claro que era el inquilino. En España estamos viendo cómo estos anuncios repetitivos sobre
la criminalización del arrendador lo que está provocando es que muchísima gente ya empiece o a subir los precios antes de que se aplique la ley para poder adelantarse al efecto de restricción, o evidentemente que se vayan al mercado de la venta y por lo tanto desaparezca y se estreche el mercado de alquiler con las consecuencias negativas que eso conlleva. Bueno, de hecho, los datos de precios que están apuntando diferentes informes es en el caso de Barcelona, que el precio del alquiler ha subido en el último año un 20%. José Moría, vosotros, yo entiendo que coincides por vuestra experiencia, ¿no? Como empresa de consultoría y valoración, coincides en bastante con la visión que ha dado Antonio, ¿no? Plenamente. Efectivamente, desde Tecnitasa constatamos cómo suben los precios de los alquileres. Es que es de primero de economía. Si restringes la oferta ante una demanda igual o creciente, los precios suben, que en este caso es justo lo contrario de lo que se pretende con esta ley. José Carlos, hablábamos antes de Berlín. En Berlín hay diferentes informes, por ejemplo, del IFO, que es el Instituto Alemán Económico, también del Instituto Alemán de Investigación Económica, y hay diferentes conclusiones, ¿no? Una es esa reducción de la oferta, pero también lo que tú comentabas en la pizarra, ¿no? Que hay 3/4 partes de los propietarios que no están aplicando la ley, pese a las multas, que son de más de 500.000 euros. Es decir, esto es economía, en gran parte economía sumergida, pero sobre todo el tema que apuntaba Antonio, y es que de hecho hay un informe que dice que se ha intensificado significativamente la competencia por conseguir una vivienda, ¿no? Y esto es lo que podemos ver aquí. Sí, yo creo que de lo que ha descrito Antonio, que es un caso real en Barcelona, recordar que la señora Ada Colau, que bueno, es de Podemos o con el nombre que se presenten, pero está en la confluencia, como decían en el 2014, prometió en el 2015 resolver el problema de la vivienda en Barcelona. Ella venía de las plataformas antidesahucios y era su campaña, o sea, eso fue el pilar de su campaña. Barcelona está hoy mucho peor que cuando la señora Colau llegó, ¿no? Por lo tanto, no hay soluciones mágicas. Yo entiendo que hay un problema de la vivienda y negarlo tampoco, ¿no? Pero lo que esta señora propuso para Barcelona ha sido un desastre. De hecho, es el gobierno municipal que menos vivienda pública ha desarrollado desde la historia de la democracia. Entonces, eso ya es una cuestión de eficacia política, ¿no? O sea, tú sabes gestionar los recursos públicos o no sabes. Y ella no ha sabido en el caso de la vivienda, ¿no? ¿Cuál es lo más preocupante de lo que ha dicho Antonio? Los dos efectos son malos, ¿no? O sea, que tú te anticipes por expectativas, que es cómo funcionan estos mercados, a una posible restricción de ley para anticipar el precio hoy, ¿no? Y estamos hablando de propietarios individuales, ¿eh? Esto lo estudió Manuela Carmena, la mayoría de propietarios en España son individuales y la mayoría de precios del mercado del alquiler lo hacen los propietarios individuales. O sea, muchos serán votantes de Podemos, ¿eh? O sea, ¿cómo reacciona? Pues por expectativas anticipándote. Eso ya tiene un efecto muy negativo sobre especialmente los jóvenes que acceden al alquiler, y luego yo creo que el efecto más devastador de los límites de alquileres, que es lo que provocó la ley franquista de límite de alquileres que eliminó Miguel Boyer en el año 84, es la salida de muchas viviendas de alquiler porque no es rentable y directamente el propietario va al mercado de la venta, coge el dinero, lo mete en letras del Tesoro al 3% y se olvida de la vivienda. Entonces, ¿qué produce eso? Pues en Alemania, que no ha funcionado la ley, hay un 50% del total de viviendas en alquiler y no ha funcionado. En España estamos en el 5%. Entonces, es absurdo, ¿no? O sea, tú lo que tienes que hacer son leyes que favorezcan, ¿no? El aumento de la oferta. Y en ese aumento de la oferta, no te garantiza, ¿no?, que vayas a resolver el problema del precio. Y eso también lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si no aumentas la oferta o la reduces, como es el caso de Ada Colau en Barcelona, los precios van a subir. Y luego hay otro efecto que hay que empezar a ordenar, ¿no? Evidentemente, que es que cada vez que sea más atractivo invertir en letras del Tesoro, cada vez será menos atractivo invertir en viviendas. Por lo tanto, esto que dice Podemos, que tampoco hay que subir los precios de los tipos de interés del Banco Central Europeo, bueno, eso es lo que ha provocado la burbuja de los alquileres, ¿no? O sea que lo que ha provocado la causa de que todo se especule y entre todo el dinero de inversión en vivienda, tampoco la quiere resolver. Entonces, claro, no puede ser, ¿no? Pero has apuntado un tema muy, muy interesante. Sale oferta, ¿no? Oferta que estaba en alquiler, puede ir al mercado
mercado de la compra, pero también la oferta que hay de alquiler, que además en un país como España, ¿no?, con un parque de vivienda tan envejecido, claro, se incentiva menos al propietario, sobre todo en un país como España, que son propietarios particulares, a mejorar esa vivienda. Yo entiendo que esto vosotros lo palpáis en vuestro día a día, ¿no? Y ya estamos viendo la queja del propietario, como bien dice José Carlos, particular, que ante la restricción de poder subir su renta actualizada a un contrato en vigor, pues tiene pegas para poder hacer reparaciones que le corresponden. Ten en cuenta que la principal obligación del propietario es entregar la cosa, entregar la vivienda, pero también mantenerla en un estado de uso para evitar la obsolescencia. Pero claro, si tú restringes los ingresos del propietario y lo haces poniendo una revalorización de la renta por debajo del IPC, como está produciéndose en España actualmente, pues estás cortando las posibilidades de reparación de esa vivienda. La ley franquista que limitó el precio, lo que nos provocó fue un estrechamiento del mercado, pero sobre todo una oferta de alquiler que era infravivienda, porque nadie quería poner una peseta en alquilar una vivienda que generaba unas rentas por debajo de los gastos de comunidad. Entonces, al final, el que estamos protegiendo es aquel inquilino, en el caso de la ley franquista, que heredaba su contrato de alquiler como inquilino, pero no realmente a la gente joven. El principal problema que tiene España en la vivienda, yo creo que es que el 25%, que estamos por encima del 25% de paro juvenil. O sea, estamos hablando que hay un problema de la vivienda, pero realmente lo que hay es un problema al acceso a las rentas, que los jóvenes puedan ser independientes y autónomos. Y esto es lo que hay que trabajar para que realmente no se produzca una concentración de la población en Madrid, porque no hay alternativas en otras zonas de España, y además una situación de laboralidad o de precariedad en el aspecto laboral. A este respecto, me parecía muy interesante un informe que sacó recientemente ESADE, la Escuela de Negocios ESADE, que venía a decir que además se provoca el efecto contrario, ¿no? Porque a esta gente, que es a la que se pretende ayudar, es al final a quien más se perjudica, y que van a ser las rentas medias altas, José María, quienes se van a beneficiar del tope de los alquileres. ¿Podemos explicar un poquito el porqué? Sí, al limitar la oferta por un mecanismo de desincentivar al propietario para colocar su vivienda en alquiler, lo que conseguimos es que suban los precios. Si suben los precios, lógicamente los que pueden acceder a pagar esos precios son los que tienen rentas más altas, con lo cual volvemos a lo mismo, que no solo se consigue el efecto contrario a lo que promulga en teoría la ley, sino que además es una manera por parte del Gobierno de trasladar su problema, o el problema de todos los españoles, que no ha sabido ordenar y no ha sabido resolver, pues a los demás, a las comunidades autónomas, cuando es una ley estatal donde la competencia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, a los propietarios de vivienda, que les limita la renta, a los señores que quieren acceder a una vivienda quinto pilar básico del estado del bienestar, porque como suben los precios, con sus rentas ya no llegan. Está trasladando el problema a todos los demás y, lógicamente, no lo está resolviendo, sino que lo está empeorando. Pero es cierto que hay un problema grave, un problema de acceso a la vivienda en general, y en el caso del alquiler, que estamos viendo que es un mercado que sí o sí, sobre todo en el actual contexto, ¿no?, de encarecimiento de la financiación, también que está cambiando pues la forma de vivir de todos, ¿no? O sea, antes vivías en la casa que te comprabas. José Carlos, algo hay que hacer. Desde tu punto de vista, lo explicabas, apuntabas algo ya en la pizarra. ¿Cuáles son las principales medidas que tenemos que llevar a cabo? Bueno, primero asumir que es un problema muy complicado de resolver, porque, como he dicho, la oferta es muy complicada de aumentar a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, tienes que diseñar incentivos muy atractivos que faciliten esa oferta. Lo primero, y felicitar a Alquiler Seguro, todo lo que sean seguros a mercado y privados, en este caso, que funcionen y que eliminen el miedo a alquilar. Entonces, cualquiera que nos esté viendo y que tenga miedo a alquilar su vivienda porque no va a cobrar o porque va a tener problemas con luego cambiar el inquilino cuando le deje de pagar, que llame a Antonio y que le pregunte, porque yo... Si, vamos, esto es la mejor publicidad. Bueno, o a Antonio o a cualquier seguro. Y si son privados, mejor, ¿no? Yo creo que... porque si no, habría que hacer uno público. O sea, que yo haría un seguro público, pero bueno, si ya está aquí el seguro... Esta es una medida que se ha aplicado
públicas en otros países. Clave, y los economistas siempre lo hemos decidido, porque elimina incertidumbre y aumenta la oferta del alquiler. Dos, hay que centrarse en donde están los problemas y en las zonas muy concentradas. Hay un problema de envejecimiento de población, bueno, es maravilloso, pero hay un problema de dependencia que el Estado no cubre ni va a cubrir, porque no hay dinero, ¿no? Por lo tanto, hay que desarrollar la hipoteca inversa bien hecha, y estaría muy bien que en la regulación de esa ley, y se centren en lo bueno, se incorpore incentivos, porque los grandes fondos inmobiliarios, las aseguradoras, los fondos de pensiones, que es lo que pasa en Estados Unidos, sean los propietarios de vivienda en alquiler a precios tasados incluso, ¿no? Hay que cambiar la ley de vivienda de protección pública, es un disparate que se siga incentivando el desarrollo de vivienda en propiedad cuando no hay alquiler, y hay que priorizar de nuevo que esos fondos, los mismos, puedan entrar, ¿no? Hay que, con todos los respetos, o sea, yo entiendo que haya muchos latinoamericanos que no estén contentos en sus países, sobre todo grandes multimillonarios, y que quieran venir a Madrid principalmente, que es una ciudad maravillosa, pero no se les puede dejar reventar los mercados, porque si tú revientas el mercado de Salamanca y empiezas a expulsar demanda hacia los otros distritos, estás reventando todo el mercado del centro de Madrid. Y si lo llevas hacia la periferia, ¿no? Y ya llega hasta Guadalajara, ¿sabes? O sea que, con todos los respetos, oye, puedes comprar vivienda en España, pero no todas las que quieras. Eso es una limitación que ya han puesto en ciudades como Miami, que tienen el mismo problema y que está empezando a funcionar limitando la presión. Hay que, es que no sé, o sea, pero por ejemplo, hay miles de cosas por pero hacer, tú ¿no? hablas de, José Carlos, de, por ejemplo, los fondos, ¿no? Los fondos institucionales, que es a quien en teoría necesitamos para desarrollar toda esa vivienda, no solo vivienda de alquiler de precio libre, sino también vivienda asequible. Ya estamos viendo en Madrid algunos planes en ese sentido, pero precisamente es a quien señala con el dedo la ley. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, es que la ley, según está planteada, es un disparate. O sea, lo que va a provocar es todos los efectos contrarios. Ahora, ¿hay que tomar medidas de intervención pública en el mercado de la vivienda? Sí, pero las medidas son para diseñar incentivos adecuados para que la inversión privada lo resuelva. ¿Puedes hacer inversión pública? Sí, pero no la hacen. No me digas por qué, que vengan los de la MV, los de Colau y los de las... ¿Por qué no están haciendo promociones de vivienda pública? Pero que se lo expliquen a los ciudadanos, o sea, que no les mientan en la campaña electoral, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy proponiendo aquí es viable, es complicado, pero es viable. O sea, que alguien que tiene una situación de dependencia, que no puede ir a una residencia y que haga una hipoteca inversa bien hecha, a un precio de mercado competitivo, y con ese dinero pague su residencia, ¿no? La persona mayor va a estar más cuidada y aumentar la oferta en alquiler si entran bien fondos y lo ordenas. Eso es viable, ya, ¿no? Ahora, ¿lo puede hacer una ley? Sí. ¿Puedes dar incentivos fiscales para que eso lo facilite y todos los tránsitos sean más rápidos? En eso deberías estar, ¿no? Y eso es una intervención pública, no es ultraliberalismo. José María, de todo lo que ha apuntado José Carlos, brevemente, ¿qué más añadirías? Incentivo de la colaboración público-privada al efecto de promover vivienda. Se están dando casos muy conocidos donde más se está promocionando este tipo de actuación, en la Comunidad de Madrid y en la de Andalucía, y tengamos en cuenta que hay muchísimos ayuntamientos que tienen mucho suelo parado. Y esta ley de la vivienda nos traslada la hipotética resolución del problema a comunidades o a propietarios, sean grandes o pequeños tenedores, mientras que no involucra a los ayuntamientos, que sí ponen en carga esos suelos y desarrollan vivienda protegida. Al aumentar la oferta, desde luego, disminuyen los precios, y no solo eso, sino que pueden, en ese marco de colaboración, marcar desde el inicio quiénes van a ser la parte de la sociedad beneficiarios de esa vivienda social. Cualquier colectivo desprotegido, de madres con hijos, de dependientes, de inmigrantes por razones de guerra en este país, lo que fuera, lo pueden dirigir desde el comienzo en esa colaboración público-privada que desde luego hay que incentivar. José Carlos, nos tienes que dejar porque pese a que son altas horas de la noche tienes otro compromiso. Solo el tema del suelo es muy interesante, que bueno, el suelo, hay una ley que también se tiene que tramitar en este sentido, pero entiendo que coincides plenamente también que por ahí habría que actuar de forma interesante para que se desarrolle más vivienda, ¿no?
Bueno, y aprovechar los fondos europeos para digitalizar todos los procesos, ¿no? Yo creo que se puede facilitar la labor de los funcionarios, incluso hasta con el chat GPT este de inteligencia artificial, ¿sabes? Y, coño, si son trámites que hay que decir 4 cosas, pues que le enseñen al chatbot y que le dé el ok, ¿no? Eso ya se puede hacer. Bueno, José Carlos, muchas gracias. Placer. Gracias. Antonio, uno de los aspectos que a mí me llama más la atención de esta ley es que, precisamente, ¿no?, lo comentábamos ahora, lo que ayudaría es dar seguridad a esos propietarios, pues ya sea tanto ante un impago, un desperfecto, y ya no hablemos de una ocupación, pues que judicialmente, ¿no?, desde el punto de vista judicial, se actuara de forma rápida. Pero en la ley no hay una sola mención en este sentido. O sea, nada, todo lo contrario. ¿Qué medidas necesitamos precisamente para dar más seguridad jurídica a estos propietarios, para que se animen a alquilar más y por más tiempo, y a determinados colectivos que a lo mejor son los que lo tienen más difícil? Claro, no podemos olvidar que, y coincido con el análisis que hace José Carlos, que el mercado del alquiler en España está en manos de particulares. Más de un 95% de propietarios arrendadores son particulares. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es fomentar que la oferta no salga de donde está, es decir, que el stock aumente, ¿no?, y que muchísimas familias que tienen viviendas vacías las saquen al mercado. Para eso, seguridad jurídica, fundamental. Desahucios más rápidos en cuando se incumple la ley. Bueno, en definitiva, yo siempre digo que al que cumple la ley hay que protegerlo. Entonces, al propietario que cumple la ley, liquida sus impuestos y registra sus alquileres, habría que darle una cola un poco más rápida que aquel propietario que está cobrando renta en economía sumergida y que se enfrenta al mismo problema, es que le dejen de pagar, ¿no? Por lo tanto, lo que sí hay que hacer es esa seguridad jurídica y esos incentivos fiscales. Incentivos fiscales para evitar la especulación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto de que hay que evitar que determinados fondos que han denominado buitre, pues entren en posiciones cortoplacistas con la vivienda con un afán especulativo. Efectivamente, pues para evitar esto lo que tenemos que hacer es fomentar de manera fiscal que los fondos tengan interés en quedarse en España, apostar por la vivienda, o bien comprar vivienda usada para poder gestionar en disperso, o bien construir nueva vivienda para lanzar al mercado. Incentivarle que aguanten todo el tiempo posible para que la oferta suba. En definitiva, hay una serie de políticas fiscales, monetarias y sociales que pueden incentivar, ensanchar el mercado del alquiler, aumentar la oferta y, por lo tanto, reducir los precios. Más en una situación actual donde se están produciendo subidas de tipos de manera espectaculares, encarecimiento, por lo tanto, de los productos de acceso a la vivienda en propiedad y miedo por parte de las entidades financieras a encontrarse con otra situación de una subida de tipos que lo que genere sea, bueno, pues una avalancha de impagos. En esta situación, con una demanda tan ascendente, lo que tenemos que hacer es provocar todas las medidas posibles para que aumente la oferta, partiendo de la base del stock existente y del futuro. Y sobre todo a corto plazo. Me gustaría un poco ahondar en otras medidas que ya están incluidas en la ley y algunas que precisamente en estas negociaciones, ¿no?, para cerrar el texto definitivo se quieren incluir, ¿no? Y una de ellas es la definición de gran propietario. Tal y como está establecido en el texto actual, se establece que son personas físicas o jurídicas con más de 10 viviendas, pero se quiere reducir, sobre todo el ala, ¿no?, de Podemos y de algunos otros grupos parlamentarios, reducir de esas 10 viviendas a 4 o 5. José María, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, ¿esto qué supondría? En cuanto a espectro de aplicación de la ley, el efecto sería mínimo. Es decir, más del 95% de las viviendas que se destinan a alquiler en España son de propietarios individuales que tienen 1, 2, 3. Si cortas en 10 o cortas en 5, el efecto es mínimo porque además, siendo una ley de carácter estatal, de una competencia de vivienda que está en manos de las comunidades autónomas, más de la mitad de las comunidades autónomas ya manifestaron en su momento, hace un año, que no la aplicarían, no solo las que están gobernadas por el partido de la oposición, sino incluso algunas que están gobernadas por el mismo partido del gobierno. Si no lo aplican la mitad, estamos hablando del 4%, ya sería sobre el 2% de las viviendas en alquiler. Si ahí tenemos que determinar cuáles están en zonas tensionadas, el 10%. Estamos haciendo una ley con todas las vueltas que le estamos dando para operar sobre el 0,2% de las viviendas en alquiler para así arreglar el problema de los precios del alquiler.
desde ese punto de vista no tiene No sentido. sé si coincides, porque tú decías que va a afectar, ¿no?, sobre todo esta medida, precisamente a la generación del baby boom, ¿no? Sí, vamos a ver, es verdad que ya de entrada veamos si se aprueba o no la ley, Sí, esto ¿vale? hablaremos. Porque vamos contra reloj. En segundo lugar, una vez aprobada, veamos cómo sale del trámite parlamentario, con las, creo que son más de 200 enmiendas que se han producido por parte de los grupos parlamentarios. Y en tercer lugar, veamos qué comunidades autónomas, las que tienen delegadas las competencias en vivienda, la aplican. No obstante todo esto anterior, que hace pensar que estamos hablando un poco sobre el sexo de los ángeles, nos enfrentamos a que es una ley que está totalmente politizada y ataca a unos fantasmas que no existen, que son los grandes tenedores. Como si estuviéramos en Alemania, donde más del 50% de la propiedad está en manos de grandes empresas. Aquí en España solamente un 4, un 5% de la propiedad en alquiler está en manos de grandes empresas. Y estas empresas, además, por norma general, o son propietarias porque han heredado, por el tema de la reestructuración bancaria, un portfolio de inmuebles que no saben gestionar y que quieren quitárselo de encima, o son empresas que han apostado a medio y largo plazo con el alquiler, con lo cual es absurdo atacar a un arrendador que sea solvente, fiable y que ponga una oferta de calidad en el mercado. No obstante, es verdad que este concepto de pasar de 10 a 5 tiene un interés mucho más allá de lo económico, que tiene un interés más político. Yo defiendo que pasamos a tener una generación, la siguiente que nos sustituye a nosotros, que van a heredar viviendas, porque sí, porque si se estrecha la natalidad y por lo tanto hemos vivido todos en décadas de que había que comprar vivienda como inversión y esta no las vendo y ahora en vez de tener 5 o 6 hijos como tuvo mi padre, ¿sabes? Y mi madre, por supuesto, tengo uno, pues va a heredar de mi abuelo, de su tía, y se va a encontrar que son grandes tenedores con una serie de implicaciones fiscales, sociales y demás, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Bueno, es que hay gente que ahora tiene que vender parte de esa herencia para poder gestionar el resto de la herencia. Hay una medida, Antonio, que a mí me parece interesante y que no se ha dado a conocer mucho, y es que actualmente todo propietario de vivienda se desgrava de una desgravación fiscal del 60% por esa vivienda en alquiler. Y la norma, lo que establece la futura ley de vivienda, es que ese 60% se baja a un 50% a nivel general, luego los propietarios de vivienda con 1 o 2 viviendas lo van a notar, y solo se puede aumentar ese porcentaje si se alquila bajo determinadas condiciones. ¿Esto qué va a suponer? Es otro desincentivo más, ¿no?, para alquiler. Por supuesto. En principio lo que estamos viendo realmente es una subida de impuestos, ¿no? Porque todo lo que sea el supuesto en el cual me estás quitando desgravaciones o incentivos fiscales, me está subiendo los impuestos. En segundo lugar, las condiciones que tienes que cumplir a veces son tan sumamente leoninas que nadie se va a preocupar en cumplirlas. Y una de ellas es que bajes el precio. O sea, evidentemente, si bajo el precio, pues pagaré menos impuestos, pero hay que poner en la balanza, ¿no? Hasta qué punto €1 de precio que yo baje va a suponer un ahorro fiscal, o al contrario, va a suponer, consigo el ahorro fiscal, pero evidentemente voy a tener menos rentas disponibles. Al tener menos rentas disponibles, prefiero subir el precio. Por lo tanto, estaré pagando más impuestos, pero estaré repercutiéndoselo a los inquilinos, que son los principales afectados de este tipo de medida. Al final volvemos a tal. Otra medida, José María, es el tema de gravar con el 150% del IBI a aquellas viviendas que estén vacías, que es verdad que la ley recoge, bueno, pues una serie de condiciones, es decir, no va a aplicar a las segundas residencias, etcétera. ¿Qué puede suponer esta medida también? Porque es una tasa impositiva muy, muy importante para propietarios, además en un momento como estábamos hablando, ¿no?, que te puedes encontrar con que tienes X viviendas más porque las has heredado. Bueno, lo primero que va a suponer es que ese propietario va a estar mucho más incentivado a vender esa vivienda y sacarla del mercado de alquiler que a destinarla al alquiler, con lo cual bajamos la oferta, subimos los precios de alquiler, que es lo contrario que se proponía en la ley. Segundo, estamos trasladando el problema que queremos resolver desde el Gobierno central ya no a las comunidades, ya no a los propietarios, ahora es a los ayuntamientos de los que depende el IBI. Y tercero, es muy complicado determinar cuántas viviendas vacías tiene una persona, porque además las puede tener en distintas comunidades, algunas de las cuales podrían no querer aplicar la ley de vivienda. Al final es un descontrol y vamos a ver diferentes mercados. Bueno, y un incentivo contrario a lo que persigue. Es decir, si yo le doy al ayuntamiento la posibilidad de aumentar sus ingresos
por el impuesto de propiedad porque estén vacías, a lo mejor le interesa que las viviendas estén vacías. Y el ayuntamiento no va a hacer nada porque se ocupen, porque entonces es decir, pierdo ingresos sobre el IBI. O sea que al final es decir, oye, pero ¿qué es lo que queremos? ¿No? Antonio y bueno, José María, los dos, otro punto muy importante de la ley es el tema de la vivienda social, que al final hay que aumentar la oferta, la necesitamos a corto plazo desde el punto de vista del mercado, ¿no? A precio libre, pero es imprescindible, lo apuntaba antes José Carlos, aumentar esa oferta de vivienda social, esa oferta de vivienda asequible. Aquí se incluye una serie de medidas que me gustaría que me dierais vuestra opinión, como por ejemplo la reserva del 30% en las nuevas promociones, ¿no? Y que de ese 30% un 50% se destine a alquiler. Y también pues no se podrá descalificar la vivienda social en un periodo mínimo de 30 años. ¿Cómo valoráis este tipo de medidas? La primera, tenemos un caso muy reciente, perfectamente equiparable, que es lo que ha ocurrido en Barcelona. La semana pasada estábamos en Tecnitasa en un foro con los promotores en Barcelona y el dato se ha publicado en la prensa días después. Con la reserva del 30% para vivienda protegida sobre todos los suelos, en Barcelona en los últimos 5 años se han construido la friolera de 52 viviendas sociales en toda Barcelona. Entonces, esta medida por sí misma así no funciona. Lo que hace es paralizar no solo la promoción de vivienda social, sino la promoción de todo tipo de vivienda, y todos sabemos el impacto que tiene la construcción y el inmobiliario en general sobre la riqueza del país. Y en cuanto a la limitación para descalificar la vivienda de VPO, antes era entre 15 y 30 años, ahora pasa a 30 años mínimo. ¿Qué ocurre con esto? Volvemos a crear la España de dos velocidades, volvemos a crear ricos y pobres. Y aumentar la brecha entre ellos. Es muy sencillo de explicar. Los que han tenido más rentas y han podido invertir en vivienda libre, no protegida, no van a tener ninguna limitación. Los que tenían menos rentas y solo han podido adquirir una vivienda porque era protegida y tenían unas especiales condiciones que le permitían acceder a esa vivienda, la va a tener protegida 30 años, con lo cual va a tener muchas más limitaciones en el mercado el que tenía pocas rentas de inicio que el que tenía muchas. Y la diferencia se aumenta. Antonio, yo creo que coincides plenamente. Totalmente. Solo una última pregunta. ¿Creéis que esta ley va a ver la luz? Con este gobierno es muy difícil hacer apuestas. Bueno, de hecho, al contrario, es muy interesante hacer apuestas porque es un tema aleatorio, no entra dentro de la lógica. Nos encontramos que era un compromiso importante, que de hecho creo que condicionaron al tema de los presupuestos europeos, o sea, los fondos europeos, la concesión de la misma, pero es cierto que se está saturando el Congreso con resoluciones de leyes anteriores, ¿no? O sea, con soluciones a leyes anteriores. En ese sentido, bueno, no sabemos cómo se van a cumplir los plazos. Lo que sí es cierto es que yo estoy convencido que la razón por la que se planteaba esta ley, que era el pacto para conseguir los presupuestos, ya se ha cubierto, y que no deja de ser una apuesta que hizo Podemos para poder sacar una ley muy populista que le apoyara en sus medidas. Yo creo y confío plenamente en la coherencia de nuestros políticos, y que antes de sacar la ley van a darse cuenta de que se están poniendo medidas que van en contra de lo perseguido. Y José María, si finalmente sale la ley, ve la luz en esta legislatura, ¿qué crees que va a ocurrir en el post-aprobación, es decir, en esos primeros años de puesta en marcha? Bueno, dependerá de que se produzca un giro en el gobierno o no. Si se produce, es posible que la deroguen sin más. Aunque no se produzca, la previsión es que al menos la mitad de las comunidades no la apliquen. Y en cualquier caso, el plazo para establecer los mecanismos por los cuales se determinan los precios de referencias para limitar los alquileres, si nos acordamos, al principio eran 18 meses en esta ley, ahora los han reducido a 6. A 6 se puede reducir sobre el papel, claro, es cambiar 18 por 6 y se puede publicar en el BOE. Otra cosa es que materialmente sea posible desarrollarlo o implementarlo en el plazo de 6 meses. Muy bien, pues nada, José María Masáñez, muchísimas gracias por estar aquí, presidente del Grupo Tecnitasa, y Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro.
No tenemos tiempo para más, pero les emplazamos a la próxima edición del Inmobiliario a Fondo y creo pues, que ha quedado muy claro cuáles son las consecuencias de esta ley. Es verdad que se necesita una regulación pues, que mejore el acceso a la vivienda, pero esta ley va a producir pues, una serie de efectos que son contraproducentes. Muchas gracias por estar ahí. Les vemos en la próxima edición del Inmobiliario a Fondo. Buenas noches. Gracias.